Hola, buenos días familia. Estamos muy contentos de poderles ver en este día. Y bueno, este es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, pero espero que lleguemos a disfrutar de cualquier manera este tiempo juntos. Vamos a seguir viendo la serie que comenzamos hace algunas semanas que se llama Aprendiendo a Distancia. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 8 de Daniel. Para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias mientras les comento que el tema lo he titulado Caos. Y quiero antes de iniciar, primero que nada contextualizar lo que está sucediendo a través de esta serie y cuál es nuestro enfoque cuando estamos estudiando esta porción de la Escritura, este libro de la Escritura. Estamos hablando de un personaje en la Escritura que tiene experiencias y vivencias personales. Y ciertamente el contenido del libro de Daniel es un contenido que nos da muchos detalles escatológicos, y esto es de lo que ha de venir en el futuro. Sin embargo, nuestro enfoque no es necesariamente en todos esos detalles escatológicos, sino nuestro enfoque está más bien en aprender a distancia, y esta fue una experiencia que Daniel tuvo. Recuerda que Daniel estaba viviendo exiliado de la nación que lo vio nacer, de la nación que él amaba, y de estar en ese lugar en el cual él estaba posiblemente muy contento, muy feliz. Ahora está viviendo como extranjero en Babilonia. Y desde ahí Dios le está enseñando grandes lecciones. Entonces este principio es el que queremos tener presente durante esta serie, porque nosotros también tenemos mucho que aprender como exiliados en este mundo. Exiliados en esta Babilonia que de alguna manera pudiéramos llamarle a este mundo, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Aquí no está nuestra ciudadanía, sin embargo es aquí en donde aprendemos, en donde entrenamos, para que en algún futuro, cuando el reino del Señor se haga literal y nosotros estemos caminando en Él, en la presencia del Señor y viviendo con Él por siempre y siempre, no nos parezca del todo extraño. Estamos asimilando lo que es vivir como un ciudadano, como una ciudadana del reino de los cielos. Así es de que quiero que tengas eso en mente, porque ciertamente el capítulo del día de hoy nos va a hablar de muchos detalles y vamos a hablar de algunos de ellos, pero lo más importante, por lo menos para mí, es que veamos la practicalidad del contenido de este libro y podamos contextualizarlo a nuestra realidad para que podamos entonces aplicarlo y vivirlo de una manera que glorifique al Señor. Igual que en el capítulo 7, el capítulo 8 es una visión que recibe Daniel. Y esta la recibe de una manera personal. Anteriormente, él estaba interpretando visiones y sueños que otras personas tenían. Pero ahora él está recibiendo estas visiones. Y esta visión tal vez es un par de años después de la primera que tuvo en el capítulo 7. En el capítulo 7 tuvo una visión similar a la que Nabucodonosor tuvo algunos años anteriormente. Una visión en la cual Daniel veía la historia de la humanidad desde una perspectiva de parte de Dios. Él vio cómo iba a haber diferentes reinos viniendo hasta llegar el reino del Hijo del Hombre a establecerse sobre todo lo que existe y poder nosotros de esa manera reinar con Él para siempre. En el capítulo 8 estamos a punto de ver una transición. Una transición porque ya aquí no va a estar viendo Daniel la historia de la humanidad. Ahora Daniel va a estar viendo la historia de su pueblo amado, la historia de su pueblo querido, la historia del pueblo de Israel. Y esto va a ser muy personal, porque si en la primera visión en el capítulo 7 que él recibió y veía la historia de la humanidad, quedó consternado, quedó preocupado, después de ver esta visión, él termina con un tremendo cansancio que por días tiene que recuperarse. Es algo que realmente lo impacta de una manera muy profunda. Ahora, los primeros siete capítulos de Daniel fueron escritos en arameo, que sería un lenguaje muy común en aquel tiempo para todos los miembros del imperio babilónico. Era un lenguaje que se podía de alguna manera comunicar y entender. Pero a partir del capítulo 8 hay una transición en Daniel en donde todo se empieza a escribir
en hebreo. Y esto es porque del capítulo 8 en adelante, Dios le empieza a hablar a Daniel muy específicamente con respecto a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, del arameo, del contexto humano, de la historia de la humanidad, ahora al hebreo, en un contexto del pueblo de Israel. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, ese rey que se sentía muy importante, que se sentía muy especial, yo, Daniel, tuve otra visión. Y me gusta lo que dice en el segundo versículo, dice: en ella me veía en la ciudadela de Susa. Esto es muy interesante porque lo que Daniel nos está diciendo aquí es que en esa misma visión que él está teniendo es transportado a otra ciudad que no es Babilonia. Y la ciudad a donde él es transportado es la ciudad en donde se establecería el reino de los medo-persas. Es la ciudad en donde vemos a Esther viviendo cuando está casada con el rey de los medo-persas, con el rey que ella estuvo experimentando todo este drama en su libro, el rey Asuero. Entonces hasta ahí lo transportó el espíritu a Daniel a través de esta visión, para que viera que lo que él estaba experimentando ahorita no es lo que él iba a experimentar en el futuro. Iba a ser muy distinto, iba a ser en un lugar muy diferente. La persona que estaba en poder ahorita, el imperio que estaba en poder ahorita, no va a ser el imperio que estará en poder en el futuro. Entonces, en la visión que él tiene, voy a parafrasear para no ver todos los versículos con mucho enfoque, sino simplemente parafrasearlo. Vemos que en esta visión él ve un carnero que tiene cuernos largos, y los carneros no son otra cosa más que las ovejas machos. Entonces él ve a un carnero con unos cuernos muy largos, pero tiene uno más largo que el otro porque uno le creció antes que el otro. Atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Nunca atacó hacia el este. Ningún animal podía hacerle frente. No había quien pudiera librarse de su poder. Era un animal que estaba conquistando por todos lados donde estaba. De pronto surgió del oeste un macho cabrío, que sería el macho entre las cabras, un macho cabrío con un cuerno enorme entre sus ojos. Esos animales regularmente tienen dos cuernos en lo que sería la parte de arriba de sus orejas, pero este tiene un tercer cuerno más largo que los otros dos. Este se lanzó contra el carnero y le derrotó, le rompió los dos cuernos, y nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. La pregunta es: ¿qué es esto? Bueno, recuerda que en el capítulo 7 Daniel nos habló de la historia de la humanidad presentándonos diferentes bestias. Ahora precisamente Dios está dándole a Daniel esta visión en donde ve a estos dos animales, estas dos bestias, estos dos reinos de hombres tomando control en la escena de la humanidad. Y lo bueno que el versículo 20 y el versículo 21 nos hacen saber qué es lo que estos animales representan. El verso 20 dice: el carnero de dos cuernos que han visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Entonces aquí Dios le está mostrando a Daniel que lo que está sucediendo ahorita no es eterno. Ahorita es el imperio babilónico controlando toda la situación, pero eventualmente llegará otro imperio, el imperio medo-persa. Y si un cuerno estaba antes que el otro, es porque primero empezaron los persas conquistando a los medos y luego se unieron. Y después vendría el imperio griego, a la manera que él lo vio, como una visión en donde había un macho cabrío. El imperio medo-persa
Si tú recuerdas bien, en el capítulo anterior de Daniel, Daniel lo vio como un oso que tenía unas suculentas chuletas en su boca. Y después vemos al imperio griego venir como un leopardo con 4 cabezas. Entonces ahora Daniel está viendo al imperio griego como un macho cabrío. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy importante notar que estas cuestiones se llegaron a realizar históricamente. La Biblia nos enseña que Daniel vio esta visión, pero él no vivió hasta el futuro en lo que esto se cumplió. Sin embargo, la historia nos enseña que así como un leopardo de rápido y con alas todavía, para ir más rápido, que así como un macho cabrío que venía con mucha velocidad, así se levantó el imperio griego por Alejandro Magno, por Alejandro el Grande. Después de los babilonios, vinieron los medo-persas y luego vino el imperio griego y conquistó tremendamente al imperio medo-persa. De hecho, durante esta semana, como parte de mi preparación, me tocó ver una película que está un poquito cruda, pero que nos puede dar, o que me dio a mí, una pequeña imagen de lo que Daniel pudiera haber visto en su visión. Vi la película de Alejandro Grande y pude ver como mucha de la realidad que él experimentó en su vida. Si a Daniel le tocó verla a través de esta visión, me pude imaginar por qué razón Daniel quedó tan consternado. Porque este hombre era un hombre que vivía solamente para conquistar. De hecho, al final de sus días estaba tan frustrado porque ya no tenía más que conquistar y empujó a su reino con tanto ímpetu que los cansó. Pero bien rápidamente llegó al poder. A la edad de 22 años él ya era el emperador, ya era el rey del imperio griego, y a la edad de 33 años murió conquistando todo el mundo conocido. Empezó su gran hazaña al vencer a los medo-persas con tan solo 40,000 soldados. Y los medo-persas tenían por lo menos 500,000 soldados. Fue toda una hazaña. Y esto es algo que nos da de alguna manera la idea de qué es lo que está viendo aquí Daniel. Este hombre, Alejandro el Grande, buscaba poder y buscaba llenar así de alguna manera el vacío que había en su corazón. Tenía todas las riquezas, tenía todos los recursos, tenía todos los hombres que se le antojaban. Sí, me escuchaste bien, todas las mujeres que se le antojaban. Era un hombre degenerado, era un hombre que en realidad no tenía límite. Y todo esto está viendo Daniel. Lo sorprendente de todo es que cuando Alejandro pasa por Jerusalén en su ida a Egipto, no toca a Jerusalén porque el sumo sacerdote de ese tiempo le mostró las profecías de Daniel y le dijo: mira, se habla de ti en las profecías de Daniel. Y entonces él decide no destruir a Jerusalén, pero por todos los lugares donde pasaba, este hombre destruía absolutamente todo. Mira lo que dice versículo 8 al 11. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo. Y esto es Alejandro Magno. Alejandro el Grande de repente murió a la edad de 33 años. Y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Básicamente lo que sucedió en la historia: muere Alejandro el Grande y como no dejó sucesor, entonces se levantan 4 reinos diferentes. 4 de sus generales empiezan a reinar diferentes áreas del reino establecido por Alejandro Magno. Y luego dice: de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Lo que está diciendo es que de entre estos 4 eventualmente se levanta uno, y este tiene poder y autoridad sobre su tierra amada, sobre Jerusalén,
sobre su hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos y derribó algunas estrellas y las pisoteó. Este lenguaje no está hablando de una guerra necesariamente espiritual, sino que en algunas ocasiones en la escritura vemos que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se le relaciona con las estrellas del cielo. Por ejemplo, en alguna ocasión un hombre llamado José tuvo un sueño en donde vemos que en este sueño él menciona que sus hermanos son 11 estrellas y él es una estrella y estas 11 veneran a la estrella que es él. Esas son las 12 tribus del pueblo de Israel y en esa ocasión son mencionadas como estrellas allá en los cielos. Entonces, ese es el lenguaje que se está usando aquí. Entonces derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y eso precisamente es lo que sucede con este pequeño cuerno que crece. Tiene tanto poder que empieza a atacar al pueblo de Dios. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Entonces todo esto lo está viendo Daniel. Está viendo a un rey eventualmente levantarse en el futuro, descendiente de el cuerno mayor del imperio griego. En este caso, una persona que vendría después de Alejandro el Grande, que no atacó a la ciudad de Jerusalén, y vendría otro rey que haría trazas a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel. Entonces imagínate Daniel viendo todo esto, como un exiliado en Babilonia, viendo un futuro en el que todavía la cosa se iba a poner muy fea, muy difícil. Ahora, si notas, parece que recibe unas buenas noticias, porque dice que se eliminaría el sacrificio diario y que se profanaría el santuario. Esas son buenas noticias porque Daniel ve que en el futuro habría una reconstrucción del templo que en su tiempo de vida había sido destruido y que se renovarían los sacrificios en el templo. Entonces ve eso, imagínate, ve el templo y ve que hay sacrificios y se goza, pero de repente viene este nuevo rey y destruye todo. Profana el santuario. Y versículo 12 dice: por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Y eso es lo que sucedió precisamente en la historia. Se levantó un rey con mucho poder. Destruyó, y exactamente como dice del verso 22 al 25, poderosos pueblos y aún al pueblo santo de Dios. Era un hombre engañoso que se creería superior a todos los demás, que se enfrentaría aún al príncipe de príncipes. Y muy curiosamente, del hombre que vamos a empezar a hablar es un hombre que se denominó a sí mismo como la manifestación de Dios. Como de alguna manera decir, ustedes están al verme a mí viendo a Dios. Y esta persona se hizo notar en la historia de la humanidad con el nombre que llevó como Antíocos Epifanes. Un hombre que salió del imperio griego e hizo y deshizo, como dice la escritura, con el pueblo de Israel. Un hombre con delirio de grandeza. Un hombre que se creía Dios y que atacó al pueblo de Israel por alrededor de 6 años. Y llevó inclusive a que la práctica judía como religión fuera un crimen. Él se paró en el templo del Señor y les pidió a los sacerdotes que sacrificaran puercos e hizo que los judíos lo comieran, que las personas de la ciudad lo comieran. Fue una persona que profanó el templo y lo dedicó para adorar a dioses paganos como a Zeus. Eso fue lo que hizo este hombre. Entonces imagínate de nuevo Daniel, cómo se siente y qué está pensando, qué está experimentando, su tierra gloriosa, de la cual el Señor había prometido a través de Jeremías que por 70 años estarían exiliados en Babilonia. Empiezan a reconstruir las murallas, empiezan a reconstruir el templo, pero otra vez viene ¿qué? El caos.
caos. Otra vez viene el caos. Y en este punto podemos ver inclusive que así como la Escritura nos enseña, eventualmente este caos es terminado. Porque se levanta un grupo de judíos llamados los Macabeos a través de un líder que se llama Judas el Macabeo. Y por fin derrotan a los griegos, derrotan al ejército, a los que tenían sitiada la ciudad de Jerusalén. Y este hombre, eventualmente avergonzado, termina ahogándose a sí mismo. Termina matándose a sí mismo. Y este es un importante detalle porque si ustedes conocen un poquito de las prácticas judías, una de las cosas que ellos celebran es el día de Hanukkah. Ese es el 25 de diciembre y precisamente celebran la victoria de los macabeos sobre los griegos y por fin ya pueden ellos descansar de Antíoco Epifanes. Ahora dice el versículo 13 al 14, escuché entonces que uno de los santos hablaba, esto es un ser angelical, y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Y así como dice esta escritura, así se cumplió. Por un poquito más de 6 meses, de 6 años, que son los 2300 días, en ese tiempo fueron derrotados en Jerusalén las personas que tenían sitiadas de parte de los griegos esa ciudad por los macabeos. Entonces, ese tiempo se cumplió y es fascinante porque de alguna manera esto nos permite también contextualizar lo que es la historia de la humanidad. Porque en el capítulo 7 veíamos la historia desarrollada hasta el final, hasta que el Hijo del Hombre viene y establece su reino. Pero aquí vemos cómo hay como una montañita más pequeñita. ¿Alguna vez has hecho eso? Que vas a subir una montaña alta y vas muy confiado. Una vez me pasó así. Iba caminando, pensando, ya pronto vamos a llegar a la cima y de repente, no, era una montaña antes que la otra y luego venía todavía una montaña más grande. Lo único que alcanzaba a ver era la punta. Yo no miraba que había una montaña antes. Eso es lo que está viendo Daniel aquí. Está viendo una pequeña montaña antes de la gran montaña. Está viendo a un Antíocos viniendo a destruir a los israelitas. Pero en realidad en la primera visión del capítulo 7 vio al hombre de maldad. Vio al anticristo de nuevo con una agenda. Pero este ya no descendiente de los griegos sino de los romanos a destruir al pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que me gustaría que pudiéramos considerar en este momento es la pregunta que hace este ser divino, este ser santo, angelical, al otro ser angelical que dice, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Creo que esa es una buena pregunta de la cual podríamos aprender en este día, porque nosotros nunca nos hacemos esa pregunta, al menos yo. Siempre nos preguntamos más bien, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué está esto sucediendo? Y en realidad, a través de la Biblia, la pregunta que vemos que se hace es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y esa respuesta siempre el Señor la responde. Dios nos ha dado una profecía en la cual podemos confiar que todo este caos tendrá un fin. Y así como tuvo un fin, Antíoco Epifanes a través de los macabeos y su opresión sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo judío, así de la misma manera vendrá el Hijo del Hombre a derrotar al anticristo y a todos sus achichincles para implementar su reino en este mundo. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso provoca que encontremos esperanza, porque todo este caos es pasajero. Y Daniel está aprendiendo esta gran lección. Daniel está sufriendo ciertamente, pero está aprendiendo que desde una perspectiva angelical la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto? La pregunta es ¿cuánto tiempo? Y el Señor nos hace saber esta situación no va a ser eterna. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Y mientras tanto yo me voy a glorificar ayudándote, apoyándote, estando ahí a tu lado.
Y eso es lo que Daniel está aprendiendo aquí. Versículo 15 al 19 dice: mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana, muy parecido a lo que vimos en el capítulo 7. ¿Quién sería este de una apariencia humana? Yo puedo llegar a la conclusión muy básica de que este es el Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad, que todavía no se ha encarnado, pero que es el eterno, que es el alfa y la omega. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, el Hijo del Hombre, le dice a Gabriel, a un ángel del Señor con un gran estado sobre todos los demás ángeles, le dice: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo. Pero él me despertó y me obligó a levantarme, mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Ahora quiero que notemos que aquí Gabriel está recibiendo instrucciones de decirle a Daniel, de parte del Hijo del Hombre, no lo que va a suceder al final de los tiempos en la historia de la humanidad, sino de lo que está él viendo. Cuando está viendo él que los macabeos, y no lo está viendo él como a los macabeos, pero que están siendo destruidos, los que tienen opresión sobre el pueblo de Israel serían derrotados. Eso es lo que está viendo Daniel. No está viendo al anticristo, no está viendo al hombre de maldad en un futuro todavía inclusive para nosotros. Está viendo el contexto. Eso es lo que está viendo. Y Dios le está diciendo a Daniel: esto es lo que va a suceder, pero en el momento señalado va a terminar ese tiempo de ira. Y no sabemos muchos detalles de por qué después del exilio todavía Dios sigue trayendo juicio sobre el pueblo de Israel. Pero podemos ver algunas posibilidades. Por ejemplo, cuando Nehemías está reconstruyendo los muros, vemos al pueblo, a los que tenían mejores posiciones entre el pueblo, estaban siendo opresores de los que no tenían nada. O sea, no vemos al pueblo de Israel en ningún momento verdaderamente arrepentirse delante de Dios, sino lo vemos en un constante acto de rebeldía al Señor. Entonces Dios está haciéndoles saber que ellos necesitan arrepentirse. Y todo esto va a terminar algún día. Va a haber mucho juicio, va a haber mucho dolor, va a haber mucha aflicción, pero Dios en su momento señalará que ha llegado el tiempo en el que eso concluirá. Pero no dice exactamente cuándo será, sino lo ve como: vendrá este imperio a suceder a este otro y luego este imperio, pero no ve cuántos años, no ve cuánto, ¿no? Él le tocó ver, de hecho, la transición de los babilónicos a los medopersas, pero no le tocó ver la transición a los griegos. Él solamente recibe la visión a lo largo. Algo muy parecido como para nosotros ahora que somos parte de la iglesia del Señor y no sabemos cuándo el Hijo del Hombre va a venir a establecer su reino a esta tierra. No sabemos cuándo el rapto se va a dar, cuándo la venida inminente de nuestro Señor se va a dar. Nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, ¿cómo tenemos que caminar? Firmes. Firmes en el Señor en medio del caos. Ahora voltea a tu alrededor. A través de los 2000 años del periodo de la iglesia ha habido mucho caos. Y ahorita tal vez estamos experimentando caos a nuestro alrededor y no encontramos una explicación. En lugar de preguntar por qué, deberíamos de preguntarnos: ¿por cuánto tiempo más, Señor? Y la respuesta vendría automáticamente a nuestra memoria si conocemos la palabra. En algún momento va a venir el Señor y nos va a llevar con Él. Entonces ya no es tan importante saber todos los detalles. Lo importante es no perder nuestra fe, y ese sería para mí mi primer reto que te quiero dar el día de hoy. No pierdas tu fe. No permitas que la maldad te paralice.
Porque esa maldad no tiene límites. Puedes pensar tú, pero el Señor le ha de poner límites, así como le puso límites a Antíoco Epifanes. Daniel ahora tiene libertad para vivir, porque él sabe que él no puede controlarlo todo, pero sabe que hay alguien que sí tiene el poder y el control sobre todo. Y de la misma manera nosotros podemos vivir en confianza, aun cuando estamos yendo a través de la oscuridad, a través de un valle tenebroso, porque sabemos que el Hijo del Hombre es triunfador. Y eso es lo que aprendimos en el capítulo 7. Y es lo mismo que el Hijo del Hombre le está enseñando a Daniel. Daniel, sobre mi pueblo yo tengo el control. Daniel 8:27 dice: yo, Daniel, quedé exhausto y duré varios días. Guardé cama. Luego me levanté para seguir aprendiendo los asuntos del reino, atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó, escucha bien, pasmado, pues no lograba comprenderla. Él esperaba que cuando se terminaban los 70 años de estar exiliados en Babilonia, volverían a estar muy bien como el pueblo de Israel. Pero ahora está viendo que no, que el caos continuaría. Y queda exhausto, queda agobiado, queda pasmado. Pero me encanta lo que dice después, que se pone de pie y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y esta sería la realidad que tú y yo tenemos que aprender a experimentar, aprender a vivir. Ciertamente, el príncipe de este mundo tiene dominio sobre muchas de las cosas que están a nuestro alrededor, pero el que tiene el dominio absoluto es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y Él ha establecido su reino en nuestras vidas. Entonces quiero animarte también a que no olvides tu identidad. Mira lo que dice Juan capítulo 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. No olvides tu identidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es diferente a los reinos que ha habido en este mundo. Ahora, como ciudadanos del reino de los cielos, no estamos nosotros esperando simplemente escaparnos para estar un día en el cielo con el Señor. No es la manera como vivimos. Somos ciudadanos del reino aquí y ahora. Ahora existimos como una nueva creación. Si alguno está en Cristo, dice segunda de Corintios 5:17, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces yo empiezo aquí como una nueva creación. No estoy anhelando escaparme, como tal vez Daniel anhelaba escaparse de Babilonia y llegar a su tierra amada. Algunas veces así pensamos nosotros: no, pues ya para qué, yo lo único que estoy esperando es que el Señor venga para irme con Él. ¿Qué estás haciendo aquí y ahora? Estás actuando como un rey, como una reina del Señor, como una ciudadano del reino de los cielos, como dijera Efesios capítulo 2:19. Tenemos que asimilar nuestra identidad. Tenemos que asimilar esa identidad para convertirnos más y más, para ser transformados más y más como Cristo Jesús. Porque al final de todo, como miembros de la iglesia, somos una embajada del reino de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Que tú y yo somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pero hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, embajadores, representantes del mensajero que es el Señor. Entonces no seamos negligentes con nuestra misión. Esto es lo que me gusta al terminar el capítulo 8 de Daniel. Dice: luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Ciertamente hubo momentos, hubo días en los que estuvo agobiado, en los que estuvo exhausto, pero en algún momento se sacudió
Se fue y se lavó la cara, se fue y se peinó y dijo, ya no voy a seguir más en esta situación, voy a atender los asuntos del reino, voy a cumplir con mis responsabilidades y voy a brillar como un hijo de Dios en esta tierra babilónica. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Hemos sido llamados a anunciar la victoria que tenemos en Cristo. Y esa es nuestra misión. Proclamar las buenas nuevas del Señor. Hacer discípulos de todas las naciones de la tierra. Ese es el llamado que tenemos como iglesia del Señor. Y la verdad es de que sin misión no hay iglesia. Sin misión no somos la verdadera iglesia. Y sin iglesia, pues no hay visión. Entonces, es muy importante que veamos el papel que estamos jugando en este tiempo en el que parece que hay muchísimo caos. Vamos a sufrir y a llorar inconsoladamente por toda nuestra vida cristiana, o en algún momento nos levantaremos para empezar a ejercer autoridades en victoria con Cristo Jesús en las áreas de nuestra vida en las que tenemos que brillar, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como discípulos, como miembros de la familia del Señor, como empleados, como ciudadanos, o vamos a estar cabizbajos todo el tiempo porque no entendemos por qué. Porque el hasta cuándo ya no sabemos. Tal vez pase toda nuestra vida y no llegaremos a ver todo este caos terminado. Pero cuando nuestra vida termine aquí, estaremos en la gloriosa presencia del Señor. Ahí donde estás, quiero animarte, que inclines tu cabeza conmigo y que hagamos un énfasis en nuestro tiempo acerca de mantenernos firmes en nuestra fe, a no olvidar quiénes somos en Cristo Jesús y abrazar nuestra misión con intencionalidad. Padre, te quiero rogar en este momento que tú nos permitas a cada uno de nosotros entregarnos a ti, Señor, con devoción. Vivir para ti, Señor, con lo mejor de nosotros. Ciertamente, como a Daniel, nos han venido momentos difíciles y hemos visto cosas a las cuales no les encontramos explicación de manera personal o alrededor nuestro. Pero en este momento queremos confiar en que tú ya tienes un punto final para todo este caos y que un día establecerás tu reino literal en este mundo. Y que lo que experimentamos en nuestro corazón, mientras extiendes tu reino un corazón a la vez, en algún momento será la realidad que experimentaremos todos al estar en tu gloria, en tu presencia, por siempre y siempre. Gracias porque en esta visión Daniel solamente ve al pueblo de Israel, pero en la visión anterior nos ve a nosotros, personas de toda lengua, de todo origen, glorificándote y honrándote a ti. Te damos gracias por ello, porque de la misma manera, Señor, tú nos has dado el reino y somos ahora coherederos. Somos adoptados a ser parte de tu familia. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Mi amigo, mi amiga, solamente quiero animarte a que continúes caminando con el Señor. Y si tienes una relación distante con Él, a que vengas y te acerques a Él. Él está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Si no has aceptado al Señor, ¿qué esperas? Este es el momento de empezar a confiar. El Señor está dando esta palabra a tu vida para que genere la fe suficiente para que puedas decir: no puedo ir por todo este caos solo, necesito esperanza. Jesús es la respuesta a todas sus preguntas. Invítalo a ser el Señor, el dueño de tu vida, a ser el rey de tu vida.
y empieza a vivir para Él. Empieza a vivir como un miembro de la iglesia del Señor. Empieza a crecer en tu identidad. Permítete discipular. Sigue adelante con tu misión ahora que eres un hijo, una hija de Dios. Dios me los bendiga.